del Colegio Líder. Esta semana en el curso de literatura tenemos el tema de Generación del 98. En España, como vemos, se puede señalar dentro de la literatura, las corrientes se van a desarrollar de manera tardía después de la crisis que tuvo por la pérdida de sus colonias, ¿no es cierto? Eso pasando el neoclasicismo durante ese promedio. Muchos de los autores más destacados de España van a llegar de manera tardía a los temas que deberían estar en las corrientes según el siglo que corresponde. Muy bien, en el vanguardismo en España se van a desarrollar estas generaciones, la del 98 y la generación del 27. Muy bien, en la generación del 98, en el contexto, tenemos el llamado desastre nacional. Debido a que España pierde contra Estados Unidos, va a perder sus últimas colonias, ¿no? Como Cuba, Puerto Rico, Filipinas son sus colonias que las pierde. Y esto lleva al nacimiento de la generación del 98. ¿Por qué? España estaba en una profunda depresión. Los intelectuales ya no eran como antes, no salían a protestar debido a lo que estaba pasando para que haya reformas políticas, económicas. No había nadie quien diera la voz sobre lo que estaba aconteciendo en España. Y esto llevó al nacimiento de la generación del 98. En las características vemos que buscan conmover la conciencia nacional, es decir, que la gente reaccione sobre lo que estaba pasando en España. Que hay que recordar que España una vez fue potencia. Eso es lo que querían los escritores de este entonces. También, recordemos que la generación del 98 debe su nombre a, este nombre lo debe a Azorín, que va a ser otro de sus representantes, ¿no es cierto? En la revista ABC va a publicar por primera vez el nombre Generación del 98. Ahora, protesta y rebeldía contra la situación de España. Es decir, no podemos estar deprimidos todo el tiempo, España no puede estar sumido en la mediocridad, sino que España tiene que resurgir. Exalta los valores nacionales, tomando lo más importante de su tiempo, como va a ser el Cid, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del Cantar del mío Cid? Bueno, en esta obra el Cid representa el nacionalismo, porque luchó contra los moros para poder prácticamente dejar que España empiece como un gran imperio. El Quijote, que representa el idealismo, pensar que las cosas pueden mejorar. Y Castilla. Castilla va a ser importante porque Castilla va a representar a España. Lo que se estaba tratando de rescatar era esa España medieval y esa España del siglo de oro. Y en Castilla es el único lugar donde todavía quedan ciertos castillos o ciertos escombros de lo que fue esa España en su tiempo glorioso. Ahora, tenemos también la revaloración del paisaje castellano. Por ejemplo, Antonio Machado lo hace en sus obras como Soledades. La intrahistoria. La intrahistoria es poder estudiar lo cotidiano, analizar lo cotidiano. Revaloran a escritores como Miguel de Cervantes Saavedra, Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique. Vemos escritores de la época medieval y escritores del siglo de oro. Muy bien, uno de los más grandes representantes es Miguel de Unamuno, conocido como el Cisne de Bilbao. Él es el filósofo de la generación. Los temas más importantes dentro de su obra son la muerte, el existencialismo, el tema de Dios, ¿no es cierto? Él va a construir esta famosa nívola. La nívola es un tipo de novela que él crea, que va en contra de la novela tradicional, en la cual se da el enfrentamiento y la demostración de las pasiones humanas. Cultivó el ensayo, la novela, la poesía y el teatro. Entre sus obras más importantes tenemos, por ejemplo, Niebla, que es una muestra de la nívola, es un tipo de nívola, tipo de esta novela, donde vemos que el personaje principal cuestiona su existencia. Él un día se levanta y dice, ¿sabe qué? Yo quiero morir. Empieza a hacer sus cosas rutinarias y quiere avisarle al único que considera su amigo, va a buscar a Miguel Unamuno. Él se coloca como un personaje ahí. Y le dice, ¿sabes qué? He decidido morir, voy a suicidarme. Y le dice, tú no vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no te lo voy a permitir. Y a mí qué me importa lo que tú digas. Le dice, ¿es que no sabes quién soy yo? Yo soy tu creador. Tú eres un simple personaje de un libro. Así que yo soy quien decide cuándo tú vas a morir. Miguel de Unamuno se asemeja a Dios. Se asemeja de que Él es quien controla esto de aquí. Nosotros queremos morir, pero en realidad nosotros creemos que estamos eligiendo. Pero hay un ser más allá que es el que ha dirigido nuestro destino. Tenemos San Manuel Bueno Mártir, donde cuestiona también este aspecto de la existencia de Dios
y sobre lo que viene a ser el tema del alma humana, donde San Manuel era, bueno, Manuel Bueno Mártir, que le decían así, era un cura de un pueblo. Todo el mundo lo adoraba. Llega un joven, cansado de toda la hipocresía que estaba en la ciudad. Su prima le dice, vete a conocer al padrecito. Él es lo mejor que nos ha pasado. Nos dirige por el buen camino. Todo el pueblo está surgiendo gracias a él. Entonces él lo sigue, se ve que es una buena persona, se da cuenta que es una buena persona, que ayuda desinteresadamente y se hace su discípulo. Pasan años y años juntos y él ve que él sigue ayudando, la gente se convierte, la gente va por el camino del bien. Ya casi en sus últimos años, el padrecito un día conversando con él, Manuel Bueno Mártir, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? Dime. Quiero que me guardes un secreto. ¿De qué? Esto no se lo he revelado a nadie, pero quiero hacerlo, quiero que escuches mi pensar. Y le dice, está bien, yo te lo prometo, no lo voy a contar a nadie. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Yo no creo que exista Dios. ¿Qué? ¿Cómo no vas a creer si tú has dirigido a todo el pueblo para que crea en Dios? Y le dice, es que no, hay tantas cosas que hay que cuestionar y la verdad dudo de su existencia. Pero la gente necesita creer en algo. Es por eso que yo los dirijo por ese camino. Él, desde ese momento, se quitó de ser su discípulo y se salió de ese lugar. Años después volvió y se dio con la noticia de que en el pueblo estaban haciendo los papeles para poder canonizar a Manuel Bueno Mártir, cuando él sabía que en verdad no creía en las cosas que les habían dicho. En la obra En torno al casticismo nos plantea este tema de la intrahistoria, ¿no es cierto?, de refutar lo que esa pasividad que estaban mostrando los españoles. Y en vida de Don Quijote y Sancho es una mirada, una visión de esta obra tan importante de Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, ahí tenemos a Miguel de Unamuno como uno de los grandes representantes de la generación del 98. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar con nuestras preguntas sobre la generación del 98 y tenemos nuestras preguntas de rumbo a la universidad. La primera nos dice, no es un autor de la generación del 98 y está en nuestra primera alternativa, que viene a ser Federico García Lorca. Federico García Lorca pertenece a la generación del 27. Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz Azorín, Antonio Machado y Ramón del Valle Inclán son representantes de diferentes géneros dentro de la generación del 98. La generación del 98 revalora la España medieval. Recordamos que fue una época de formación para España, formándose como una nueva nación. Entonces, para ellos es un tema importante y también la España del siglo de oro. 5. Niebla de Miguel de Unamuno es una nívola. Una nívola era un tipo de novela que crea Miguel de Unamuno, ¿no es cierto? Y aquí va a estar esta obra. Autor de La agonía del cristianismo. Este era, pues, el Cisne de Bilbao, Unamuno. Es una fantasía satírica sobre el fracaso de la educación de un hijo. Esto nos lo cuenta en su obra Amor y Pedagogía, ¿no? Por el hecho de la enseñanza. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero en el cuaderno pues van a transcribir obviamente la parte teórica, la parte de los libros. Y segundo, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea en el libro tienen la lectura, las preguntas que están en la página 143 y las preguntas de rumbo a la universidad, los números pares que están en la página 144. En el cuaderno tienen como tarea escribir las características de la literatura de Antonio Machado, que es el poeta de la generación, y la obra, y van a escribir un análisis sobre la obra de Campos de Castilla. Cuando me refiero a un análisis, es decir, a qué género pertenece, a qué especie, cómo está su estructura, qué temas toca, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que analizar dentro de esta obra de Antonio Machado. Muy bien, entonces con eso tenemos a uno de los más grandes representantes de la generación del 98, Miguel de Unamuno, que vimos en nuestra clase de literatura.